El Congreso Judío Mundial se creó en Ginebra, Suiza, en agosto de 1936, como reacción al crecimiento del nazismo y a la ola creciente de antisemitismo en Europa desde su fundación. Ha sido un organismo permanente con oficinas en todo el mundo. Los objetivos principales de la organización eran movilizar el pueblo judío y las fuerzas democráticas contra la arremetida nazi, luchar por la igualdad de derechos políticos y económicos en todas partes, particularmente para las minorías judías de Europa Central y del Este, apoyar la creación de una patria judía en Palestina y crear un organismo judío representativo a nivel mundial basado en el concepto de la unidad del pueblo judío, organizando democráticamente y capaz de actuar en asuntos de interés común. Este es un tema transitorio, pues considero necesario explicar primero qué fue la diáspora antes de entrar a explicar qué fue el Concilio de Jerusalén y el impacto que tuvo en la Iglesia Apostólica este importante acontecimiento histórico. La diáspora judía, o lo que es lo mismo, la dispersión, estaba compuesta por judíos que no vivían en la provincia de Judea o en Jerusalén, sino entre otros pueblos, pero mantenían con el pueblo del Señor una vinculación. Esta era una vinculación étnica, una vinculación religiosa o quizás hasta un vínculo emocional. Muy probablemente no hablaban la lengua de sus padres, sino otras lenguas, pero ellos mismos se consideraban aún judíos y parte del pueblo del Señor. Estos judíos de la diáspora tenían unas características que eran muy particulares. La primera de ellas es que eran mucho más liberales que los judíos que habitaban en la provincia de Judea, principalmente en la ciudad de Jerusalén. Aquellos que estaban en Jerusalén eran el núcleo duro, el núcleo fuerte, era el más fuerte ritualismo, eran las personas más celosas de las leyes y las tradiciones de sus padres. Sin embargo, los judíos que no vivían en la provincia, la diáspora, eran judíos mucho más liberales. También estos judíos de la diáspora tenían una afinidad con otros pueblos que no tenían los judíos de la provincia. Por el hecho de haber nacido en otras partes, por el hecho de haber convivido por cientos de años entre otros pueblos, estos judíos de la diáspora no tenían tantos prejuicios para interactuar con otros pueblos como los prejuicios que sí tenían los judíos que vivían en la provincia de Judea. Otra característica de ellos es que eran judíos muy cultos. Muchos de ellos hablaban 2 y 3 idiomas. También eran judíos acaudalados materialmente, que no solamente tenían bienes materiales, sino también que contribuían con sus hermanos que habían quedado en la provincia. Era una cultura, era algo de ellos, muy particular de la diáspora judía, contribuir materialmente con el sostenimiento del servicio al Señor en Jerusalén y también con el rescate de sus hermanos. Las guerras, las persecuciones y la pobreza propiciaron emigraciones de judíos que buscaban en otras tierras mejores condiciones de vida. A esa dispersión de judíos por todo el mundo se le conoce como la diáspora. Pero, aun cuando los judíos se convirtieron en un pueblo sin patria, esa dispersión no hizo más que reforzar su sentimiento de identidad como una comunidad religiosa y como una nación. Ello fue posible al gran arraigo de los judíos hacia sus tradiciones y a la observancia de un sistema moral derivado de su ley contenida en sus libros sagrados. Ya fuera por exilio o por emigración, el pueblo judío se convirtió en un pueblo sin patria. Pero a falta de un territorio, los judíos forjaron una patria espiritual. Si bien participaban de la vida pública de los países en los que se establecían, los judíos continuaban también siendo fieles a su tradición religiosa y a sus costumbres, no mezclándose con nadie que no fuera judío. 14 de mayo de 1948, 16 horas en Tel Aviv. En un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente se encuentra un osado líder sionista leyendo un manifiesto que cambiaría el curso de la historia. Así nació el Estado de Israel.
Primero, algunos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la conexión histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios árabes y consideraciones geopolíticas llevaron a una serie de restricciones británicas sobre el desarrollo y la inmigración judíos. Barcos con niños evacuados y sobrevivientes del Holocausto fueron reenviados a Europa. La resistencia judía también aumentó. En 1947, el balón volvió al campo de las Naciones Unidas, donde la mayoría de las naciones decidieron, tras una tensa votación el 29 de noviembre, dividir la tierra en un estado judío y uno árabe. Los judíos se alegraron. La población árabe local, inició una guerra generalizada. El 15 de mayo de 1948 era la fecha en la que terminaba oficialmente el mandato británico, la fecha en que se declararía el Estado judío, y la fecha para la que 5 ejércitos árabes planearon un ataque coordinado para aniquilar el Estado recién nacido. El 12 de mayo, David Ben-Gurión convocó al Consejo Popular. La atmósfera era grave. Moshe Sharet informó que los Estados Unidos exigían posponer la declaración, si no, no ayudarían a Israel contra una invasión árabe unida. Golda Meir informó que el rey Abdallah se arrepintió de su acuerdo original y que sí se uniría al ataque. Algunos líderes militares expresaron serias dudas sobre la capacidad de la pequeña comunidad judía de resistir a 5 ejércitos árabes regulares equipados con armamento europeo. De alguna manera, luego de 13 horas de deliberaciones, Ben-Gurión logra inclinar la balanza contra la exigencia norteamericana. Y el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe fue inmediata y duró más de un año. Casi el 50% de la pequeña fuerza de lucha israelí estaba compuesto de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que habían jurado nunca más. 1 de cada 100 judíos que vivían en Israel murió en las luchas. Pero al final de la guerra, el pequeño Estado judío había emergido victorioso como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años. La persecución nazi de los judíos desembocó en el Holocausto, en el que aproximadamente 6 millones de judíos de Europa fueron deportados y exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Se cree que entre 170.000 y 200.000 alemanes judíos fueron asesinados. Entre los aproximadamente 150.000 alemanes judíos que sirvieron en la Reichswehr se encontraban veteranos, condecorados y oficiales de alto rango, incluyendo generales y almirantes. Un gran número de estos hombres ni siquiera se consideraba a sí mismos como judíos y habían abrazado la vida militar como su forma de vida, siendo dedicados patriotas deseosos de servir a la reactivación de la nación alemana antes de la llegada de Hitler al poder. La Reichswehr no daba la menor importancia a su ascendencia en la carrera de estos hombres, pero fue obligada posteriormente a revisarla en profundidad y a excluirlos del cuerpo militar. La geopolítica de la segunda mitad del siglo XX habría sido notablemente distinta. El Medio Oriente habría sido un escenario inasequible para los intereses occidentales, y esto podría haber influido en la economía basada en el petróleo. ¿Se habría ubicado a la población judía en algún otro territorio? ¿Habría ejercido ese estado tantas personas como Israel? Es probable que existiera otra patria del gobierno judío, porque era una opción en la que se trabajó denodadamente. Sin embargo, ningún otro lugar habría logrado ejercer sobre los judíos la atracción que tiene la tierra que rodea Jerusalén. Puede que lo constreñido de Israel haya incluso limitado la expansión demográfica y territorial del Estado judío, pero sin duda esto se ha visto compensado por la enorme importancia que el territorio ha adquirido en muchos sentidos.